Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Cartas de terror en el mundo del terror americano. Autor Soulforger 01. Lista de películas, orden sujeto a cambios. Uron Turn Dead Descent Jennifer's Body The Silence. El universo de The Conjuring. Insidious. La monja. El proyecto de la bruja de Blair. Reglas. Ruinas. El aro. La autopsia de Janet Oemama de Prodigy / The Bad Seed Alien vs. Predator Id. La maldición de Hill House. La maldición siniestro. Paranormal Activity. Grave Encounters Gonjiam. Haunted Asylum Train to Busan Silent Hill. The Evil Dead Childs Play Demid Nightmare Train. Pesadilla en Elm Street. Allowen Oculus Terrifier. The Conjuring. The Devil Made Me Do It. ¿Te falta alguna de tus favoritas? Deja un comentario. Demonios, espíritus malignos, fantasmas, payasos, asesinos, monjas demoníacas, caníbales mutantes, la gente de Norteamérica vive una pesadilla. Danny viajó al mundo del terror americano con una baraja de cartas misteriosas. Las cartas de terror pueden contener y controlar a los asesinos, espíritus malignos y entidades sobrenaturales de las películas de terror estadounidenses. Solo el terror puede vencer al terror. Así, el mundo del terror americano comenzó a cambiar de forma extraña. Capítulo 76. La segunda forma de Jason y el espantapájaros en Collingwood Manor. El autobús salió del predio de Crystal Lake a las 9:30 de la mañana, y el suspiro colectivo de más de 60 personas era audible por encima del ruido del motor. Nadie habló mucho durante la primera hora. El silencio característico de la gente procesando cosas para las que aún no tenían estructuras. Mirando por las ventanas, con los auriculares puestos, la postura cerrada de quienes necesitaban el interior de sus propias cabezas más que la conversación. Mike estaba en la tercera fila con la frente contra el cristal. Clay dormía, o fingía estarlo. Whitney se abrazaba a sí misma y observaba cómo la línea de árboles se aclaraba al regresar a la carretera principal. Brad Kowalski, que estaba en el autobús porque su grupo de retiro corporativo no tenía otro medio de transporte, se sentó en la sección del medio y sostuvo un vaso de papel con café de una gasolinera con ambas manos y no miró a nada en particular. Danny estaba sentado en la parte de atrás con su cuaderno abierto, revisando la tarjeta de Jason. La lectura de capacidad fue más detallada que la de Myers. Más capas, más historial documentado en el que la tarjeta podía basarse. Jason Voorhees, contenido. Primaria. Inmortalidad corpórea. Más completa que la de Myers, menos condicional. Mientras que la inmortalidad de Michael tenía sus límites, un daño extremo y sostenido podía provocar una muerte temporal, la decapitación o una destrucción estructural catastrófica podían interrumpir su continuidad por un tiempo. La de Jason no operaba con la misma lógica. El daño se registraba. El daño no se acumulaba hasta su conclusión. La diferencia entre ellos era sutil, pero operativamente significativa. Myers era muy difícil de matar. Jason había dejado de ser algo que se pudiera matar en el sentido convencional en torno a su segundo o tercer regreso, y, fuera lo que fuese ahora, estaba más avanzado en esa progresión de lo que cualquier perfil documentado había captado por completo. Secundario. Desplazamiento táctico. Este fue el que Danny tuvo que leer 2 veces. Dentro de un radio definido, aproximadamente 15 metros en condiciones estándar, ampliable bajo un enfoque depredador intenso, Jason podía acortar distancias a una velocidad que no se correspondía con su movimiento observable. No se trataba exactamente de teletransportación, sino de algo que utilizaba el mismo espacio conceptual. Un paso que llegaba antes de que el movimiento que lo producía fuera completamente visible. Documentado en informes de incidentes como apareció sin previo aviso o se movió más rápido de lo físicamente posible, que era el lenguaje que utilizaban quienes describían algo que habían visto pero no podían encuadrar correctamente. Danny pensó en esto por un tiempo. Luego lo extrajo. La integración era diferente a Killing Intent, más limpia, más mecánica, con menos carga psicológica.
El desplazamiento táctico se instaló en su conciencia operativa como una llave que encuentra una cerradura. La comprensión de cómo reducir la distancia sin realizar el movimiento completo para reducirla. El coste energético era significativo y limitaría su uso en un combate sostenido. La limitación era la geometría. Los obstáculos debían rodearse en lugar de atravesarlos, lo que significaba que el espacio abierto era su entorno óptimo. Cerró el cuaderno. Inmortalidad imperfecta más desplazamiento, pensó. Si mi velocidad de reacción puede seguir el ritmo, y está a punto de alcanzarlo, la mayoría de las cosas no podrán tocarme. Jennifer, leyendo a su lado, dijo sin levantar la vista. Estás haciendo la cara otra vez. Estoy revisando capacidades. ¿Estás contento por algo? Nueva habilidad. Pasó la página. ¿Es útil? Muy bien, dijo y siguió leyendo. El autobús los dejó en la escuela a media tarde. Danny tomó el tren a casa, comió algo, durmió 4 horas, un sueño real, sin sueños, en el estilo específico de alguien que había pasado suficiente tiempo en espacios de sueños fabricados como para que su subconsciente hubiera desarrollado una preferencia por el descanso genuino, y se despertó a las 7 de la tarde con la situación de Collingwood ya presente en su mente. Llevaba una semana sin pensar en ello. El retrato. La bruja. La atracción específica que ejercía la mansión, que era distinta a la de una aparición activa y más parecida a la de una frase inconclusa. Revisó la carta de la reina. Collingwood Manor. Se puede volver a visitar. Miró la tarjeta un momento. Sus instintos, que había aprendido a interpretar como datos operativos en lugar de vagas sensaciones, le decían que esta nueva visita era diferente del contacto inicial. Algo había cambiado en la mansión, o algo había estado esperando a que estuviera listo, o ambas cosas. Se puso la chaqueta y se fue. Primero se detuvo en el perímetro de Collingwood Manor. El control de seguridad ya era una costumbre. Un recorrido completo por los terrenos antes de entrar, confirmando que lo que había establecido seguía en pie, que nada externo había encontrado un hueco y se había instalado durante su ausencia. La peculiar ecología sobrenatural de la mansión era estable, pero no estática. Los lugares con historia atraían a las personas, y Collingwood tenía más historia que la mayoría. El espantapájaros estaba en el campo este. Había estado allí desde que Danny lo colocó. Inmóvil, con los brazos extendidos en la postura tradicional, su cuerpo disecado se había instalado en la quietud propia de algo que había permanecido en un mismo lugar el tiempo suficiente para formar parte del paisaje. Un cuervo había construido algo parecido a un nido en la articulación del brazo izquierdo. Al parecer, otras 3 aves habían decidido que el espantapájaros era un detalle más que un elemento disuasorio y se posaron sobre él en varios puntos. Danny había visto la historia documentada del espantapájaros de Collingwood antes de contenerlo. Sabía de lo que era capaz. La violencia que había ejercido, la crueldad específica de un depredador que usaba la apariencia de un objeto inanimado como camuflaje. Sabía que lo que veía no era un elemento pasivo del jardín, sino algo que había tomado decisiones deliberadas sobre el daño. Él sabía todo esto. El espantapájaros lo vio venir a 50 metros de distancia. Lo notó porque su postura cambió. Un cambio sutil, la quietud se convirtió en una quietud alerta en lugar de una quietud latente, la diferencia entre un animal dormido y uno despierto que aún no se ha decidido a moverse. Para cuando Danny llegó, había brotado un nuevo brote en la base del árbol muerto. No era una metáfora, sino un brote real, pequeño y pálido, el tipo de brote temprano que brota a finales del invierno en la madera que había tenido una razón para volver a intentarlo. El espantapájaros extendió un zarcillo hacia él con cuidado. Una pequeña flor en el extremo, ofrecida con la indecisión específica de alguien que no estaba seguro de si el gesto sería comprendido correctamente. Danny miró la flor. Miró al espantapájaros. Él lo tomó. El estado emocional del espantapájaros no era algo que pudiera leer en detalle, era demasiado extraño, organizado en torno a principios diferentes de los sentimientos humanos, pero había algo que emanaba de él que se registraba como alivio, la calidad específica de algo que había estado muy quieto durante mucho tiempo y al que se le acababa de dar permiso de ser algo más que quieto. Aparecieron más brotes en las raíces de los árboles. «Has estado manteniendo el perímetro», dijo Danny. El espantapájaros extendió 2 tentáculos más, esta vez más despacio, hacia la mano de Danny. No agarrando, sino preguntando. Dejó que hiciera contacto. La textura era incorrecta, como ocurre con las cosas que no están hechas de materiales orgánicos, pero que han adquirido una relación con ellos con el tiempo. A través del contacto, algo se comunicó. Nada llegó. El límite se mantuvo.
Observé. Bien, dijo Danny. Exactamente. Se quedó unos minutos más, lo suficiente para que el gesto quedara grabado, lo suficientemente corto para que no sentara un precedente que no pudiera mantener. Al marcharse, no miró atrás, pero era consciente de los zarcillos que seguían su marcha, extendiéndose y balanceándose a un ritmo que tenía algo de deliberado. El espantapájaros había aprendido eso al observar a los visitantes de la mansión. Lo archivó en desarrollo, monitorizó y se trasladó a la entrada de la mansión. Soltó la tarjeta de Chucky en el vestíbulo de la mansión. Charles Lee Ray, Chucky, había estado en el espacio de sueño de Freddy el tiempo suficiente como para emerger con la energía específica de alguien que había encontrado algo útil o había encontrado algo que lo enojaba, y con Chucky los dos estados eran difíciles de distinguir. Te tomó bastante tiempo, dijo Chucky. Estaba tratando con Crystal Lake, dijo Danny. Lo sé. Estuve allí. Se cruzó de brazos. ¿Sabes qué encontré en esa pesadilla? Un núcleo. Un punto central. Si profundizas lo suficiente en la arquitectura del sueño, hay una capa debajo de la primera. Freddy nunca la ha tocado. No creo que sepa que está ahí, o si lo sabe, nunca ha descubierto cómo usarla. Danny lo miró. Una segunda capa. Como mínimo. La expresión de Chucky oscilaba entre la frustración y la fascinación. No entré. No soy idiota. La primera capa casi me mata 4 veces, y eso fue con Ar cuidándome las espaldas. Una segunda capa sin mapa ni estrategia de salida, negó con la cabeza. Pero ahí está. Danny procesó esto. La implicación coincidía con lo que ya había estado pensando. Si el espacio onírico tenía profundidad, entonces la arquitectura que Freddy había construido en la primera capa de Crystal Lake era solo la base de algo que se extendía mucho más abajo. Múltiples capas. Cada una más difícil de alcanzar, más difícil de salir, más difícil de sobrevivir. Cada uno de ellos es potencialmente un dominio por derecho propio. Freddy nunca desarrolló la segunda capa, dijo Danny. Lo que significa que nadie lo reclama, dijo Chucky. Lo que significa que quien lo descubra primero, se apodera de un territorio que nadie ha mapeado jamás. Danny miró el techo del vestíbulo de la mansión Collingwood, pensativo. Eso es un problema para más adelante. ¿Qué más? Eso es lo principal. Chucky hizo una pausa. Además, Ar se metió en una disputa con uno de los constructos ambientales de Freddy y ganó, lo cual no creo que se suponía que fuera posible, así que quizás quieras investigar qué significa eso para el techo operativo de Ar. Danny lo archivó. Despachado. Volvamos a la tarjeta. Quiero café primero. Chucky. Bien. Volvió a la tarjeta, pero con esa cualidad específica de obediencia reticente que indicaba que la petición del café no había sido olvidada, sino simplemente aplazada. Segundo piso de Collingwood Manor. El retrato estaba donde siempre había estado, al final del corredor este, en un marco demasiado ornamentado para el espacio que lo rodeaba, el tipo de elección de enmarcado que decía que el tema había sido considerado lo suficientemente importante como para gastar dinero en él. La mujer del retrato fue pintada en el estilo de principios del siglo XX, pero con la calidad específica de algo que no pertenecía exactamente a ningún periodo. Demasiado presente, demasiado consciente de ser observada, los ojos pintados haciendo más de lo que hacían los ojos pintados en retratos que eran simplemente retratos. Angélica. La bruja de Collingwood. Documentada en la historia de la mansión con varios nombres a lo largo de varias décadas, lo que indicaba algo sobre su longevidad o persistencia. Había sido hermosa a la vez que peligrosa. La combinación específica de delicadeza superficial y evidente profundidad que hacía que la gente subestimara lo que contenía esa profundidad. El retrato captaba ambas cosas simultáneamente. La serenidad exterior, la oscura inteligencia que se escondía tras ella, la impresión de alguien que había aprendido desde muy joven que la brecha entre su apariencia y lo que era podía convertirse en una herramienta. Danny se paró frente al retrato y levantó la tarjeta de la reina. La tarjeta pulsó una vez. Un calor leve, la sensación específica que había aprendido a asociar con una conexión activa en lugar de una latente. Collingwood Manor. Se puede volver a visitar. Él lo activó. El pasillo no cambió. La mansión no cambió. Pero los ojos del retrato se movieron, no dramáticamente, no con la cualidad de película de terror de algo que se anuncia, sino con el movimiento sutil y deliberado de alguien que había estado esperando a que comenzara una conversación y ahora indicaba que estaba listo. Angélica, dijo Danny. La pintura de los labios del retrato se movía.
El sonido que emanaba no era fuerte, apenas por encima del ambiente, la voz de alguien que había aprendido a hacerse oír haciendo que la gente se acercara en lugar de proyectarla. «Volviste», dijo ella. «No estaba segura de que lo hicieras». «Dije que lo haría», dijo Danny. «La gente dice muchas cosas fuera de Collingwood Manor». Una pausa con textura. «Diversión, tal vez, o algo parecido». «Dentro es diferente». «Has estado ocupado». «Lago de cristal». «Jason y el caminante de sueños». Ella pareció considerarlo. «Has estado coleccionando». «Trabajando», dijo Danny. «¿Qué tiene de diferente esta nueva visita?» Los ojos del retrato sostuvieron los suyos por un momento. La cualidad específica de la evaluación, leyéndolo de la misma manera que una persona lee a otra persona cuando está decidiendo cuánto compartir. «Cuando llegaste a Collingwood», dijo, «no estabas preparado para lo que había aquí. Sabías que debías tener cuidado». Ahora, hizo una pausa. «Ahora has estado en un espacio onírico y has vuelto a salir. Has negociado con algo que no negocia. Has contenido a 2 depredadores de la cima en 48 horas. ¿Qué tiene eso que ver con Collingwood?» «Todo lo que sucede aquí», dijo Angélica, «está conectado con lo que la persona que entra está dispuesta a ver». La mano pintada del retrato parecía moverse ligeramente sobre el reposabrazos pintado. «Estás dispuesto a ver más de lo que estabas». Danny miró el retrato. La mansión que lo rodeaba. La peculiaridad de un lugar que había conservado la influencia de esta mujer durante tanto tiempo que ambos eran inseparables. «Muéstramelo», dijo. Las luces del pasillo se atenuaron. Desde algún lugar más profundo de la mansión, abajo, o detrás, o en la dirección dimensional específica que no era ninguna de esas, algo que había estado esperando muy pacientemente comenzó a moverse. Capítulo 77. Collingwood Manor. El siglo XIX y un comienzo inesperado. El cambio ocurrió tal como había sucedido en el teatro gótico. No fue un cambio que él vio, sino un cambio en el que estaba metido antes de reconocer que estaba sucediendo. La luz fluorescente del techo se apagó primero. Su blanco frío se calentó, se suavizó, y la propia lámpara cambió con él. La vivienda institucional se retrajo, reemplazada por una lámpara de araña de latón con gotas de cristal que proyectaban pequeñas refracciones sobre las paredes del pasillo en patrones que se movían con la corriente de aire de las ventanas. El olor cambió. Pintura fresca y yeso viejo se convirtieron en cedro y cera de abeja, con la sequedad particular de un edificio de piedra bien cuidado antes de la climatización moderna. Danny presionó una mano contra la pared del pasillo. Bajo su palma, el moderno panel de yeso dio paso a la arenisca tallada. Fría, ligeramente rugosa, real, como era antes del concepto de simulación. Podía sentir las marcas de cada herramienta en la piedra. Quienquiera que hubiera tallado esta columna lo había hecho a mano, con el tiempo, y el trabajo había perdurado. Bajó la mirada hacia sus pies. La madera de cerezo, pulida con la intensidad específica de la madera vieja encerada durante generaciones, reflejaba la luz de la lámpara en largas franjas ámbar. La última vez, en el teatro gótico, había sido un observador. Observando. Presente pero no participante, separado de los acontecimientos por el cristal de la retrospección. Esto fue diferente. Sacó la carta de la reina. La lectura había cambiado. Donde antes mostraba datos de capacidad y estado de contención, ahora mostraba algo que no había visto antes. Designación actual. Viajero. Origen desconocido. Habilidades reconocidas. Significativas. Estatus. Huésped de la finca Collingwood. Lo leyó 2 veces. Invitado, pensó. Está bien. Miró por la ventana más cercana. La mansión Collingwood del siglo XIX era exactamente lo que se suponía que debía ser una mansión, algo que rara vez ocurría en la actualidad. Una finca de trabajo, organizada según la lógica específica de una familia que se sustentaba con su propio trabajo. El exterior de piedra caliza resplandecía bajo el sol de la tarde. 2 mujeres con trajes de época cruzaban el camino de grava que se extendía por debajo, cargando cubos de cobre, con la pausada eficiencia de quienes habían realizado esta tarea tantas veces que no requería atención. Un jardinero trabajaba el seto de tejo con cortes cuidadosos y metódicos. Al final del camino, un carruaje se había detenido y un hombre uniformado descargaba cajas de madera con el escudo familiar estampado. Todo se movía al ritmo de un mundo que medía el tiempo de forma diferente. Danny lo observó por un momento. Luego fue a buscar al dueño de la casa. Barnabas Collingwood era el tipo de comerciante del siglo XIX que se había hecho respetable mediante el método específico de adquirir suficiente dinero como para que la respetabilidad se convirtiera en una transacción en lugar de una cualidad.
Recibió a Danny en el estudio principal de la mansión. Una habitación que transmitía riqueza por el volumen, más que por el buen gusto, con cada superficie ocupada por algo valioso, los objetos dispuestos con la confianza inconsciente de un hombre que nunca se había planteado si exhibir todo lo que poseía era prudente. Era educado. Además, Danny evaluó en los primeros 5 minutos que estaba haciendo un cálculo detrás de la cortesía. La aritmética específica de alguien a quien le habían dicho que un desconocido con capacidades inusuales se alojaba en su propiedad y estaba calculando el valor de esa capacidad y si había alguna manera de adquirirla directamente en lugar de a través de una relación continua. Danny había conocido a este tipo. El siglo era diferente. El tipo no lo era. Hemos oído cosas extraordinarias, dijo Barnabas, mientras saboreaba el té que existía para servirse, no para beberse. Un viajero de tu reputación, prefiero demostrar que describir, dijo Danny. La mirada de Bernabé se agudizó. Los comerciantes respetaban la eficiencia. Danny metió la mano en el tarjetero y sacó 3 cosas. Un encendedor desechable, un bolígrafo y una linterna pequeña. Los dejó sobre el escritorio, entre ellos, y esperó. Bernabé cogió primero el encendedor. Le dio la vuelta. Presionó el pedernal sin querer y se estremeció al ver la llama. Danny lo cogió y lo encendió deliberadamente, mantuvo la llama firme y lo cerró. Bernabé miró la linterna durante un largo rato. El cálculo detrás de sus ojos corrió más rápido. Danny lanzó la tarjeta de Myers. Michael Myers se materializó en la puerta del estudio con la cualidad específica de algo que llenaba el espacio disponible sin encajar del todo en él. Demasiado quieto, demasiado presente, el cuchillo de cocina sostenido a su lado con la certeza casual de algo que no necesitaba levantarlo para comunicar lo que era. Bernabé se levantó lo suficientemente rápido como para tirar su silla hacia atrás. Danny no dijo nada. Esperó. Luego liberó a Jason. Jason Voorhees, en un estudio del siglo XIX, era un tipo particular de error. La máscara de hockey, el machete, su enorme masa física, nada de eso pertenecía al lenguaje visual de este mundo de una manera que hiciera que el error fuera más impactante de lo que hubiera sido en un contexto en el que se esperaba que hubiera un error. Bernabé estaba apoyado contra la pared del fondo. «Siguen mis instrucciones», dijo Danny. «Mientras yo esté aquí, ellos también». Hizo una pausa. «Menciono esto para que nos entendamos bien de ahora en adelante». Bernabé entendió claramente. La conversación posterior sobre los términos de la estadía prolongada de Danny fue breve y productiva. Las semanas que siguieron tuvieron una calidad que Danny no había previsto. Había venido a Collingwood Manor por Angélica. La carta de la reina lo había atraído hasta allí con la gravedad específica de algo inacabado. El retrato, la bruja, la sensación de algo que había estado esperando a que él estuviera listo. Tenía un plan. Establecer presencia, localizarla mientras su poder aún se desarrollaba en este período anterior y contenerla antes de que se convirtiera en lo que el futuro retrato mostraba. El plan se topó con el obstáculo inmediato de que Angélica no aparecía por ningún lado. La mansión contaba con la población habitual de una finca del siglo XIX. Criadas, lacayos, mozos de cuadra, personal de cocina, la infraestructura invisible de una casa que se autoabastecía. Danny pasó la primera semana aprendiendo la distribución y los rostros, construyendo la especie de mapa social que le indicaba quién sabía qué y quién se mudaba a dónde. Nadie encajaba en el perfil. Amplió su búsqueda a los alrededores. Ahí fue donde las cosas se pusieron realmente interesantes. El siglo XIX en esta parte del país no había hecho las paces con lo que vivía al margen. Danny había crecido en un mundo donde lo sobrenatural se documentaba y archivaba, y se mantenía, en gran medida, alejado de la vida cotidiana por el acuerdo social específico de no mirarlo directamente. Aquí, ese acuerdo no existía. La gente del pueblo hablaba de brujas, vampiros y hombres lobo como del clima, como condiciones que debían gestionarse, no como fenómenos para debatir. Los niños lo sabían. Los agricultores lo sabían. El pastor que venía a la finca para los servicios dominicales lo sabía, e incorporó el conocimiento a sus sermones de maneras que la congregación recibió sin sorpresa aparente. Danny pasó una semana tratando de determinar si esto significaba que lo sobrenatural estaba más activo aquí o simplemente menos oculto, y concluyó que era ambas cosas. Intentó contener a un vampiro. La tarjeta la rechazó de inmediato, con una lectura que nunca había visto. Incompatibilidad temporal. La contención produciría la terminación inmediata del sujeto al desplazarse cronológicamente. La extracción no es viable. Se quedó mirando esto por un rato.
Entonces comprendió. Lo que la carta atraía a su espacio existía en el contexto de su tiempo. Algo extraído de un siglo atrás llegaría al presente ya 100 años muerto, lo cual era diferente de estar contenido y permanecía así incluso dentro del marco de la carta. No podía coleccionar del pasado. Solo podía estar aquí. El plan tuvo que cambiar. Dejó de buscar a Angélica y comenzó a mirar todo lo demás. Esto era, como reconocería más tarde, lo que la carta de la reina había estado construyendo. La revisión no estaba diseñada para permitirle llevarse a Angélica antes de que estuviera completamente formada. Estaba diseñada para acercarlo a su origen, para comprender lo que había sido antes de convertirse en lo que mostraba el retrato. Lo que pasa con Angélica, que la documentación actual de la mansión solo captura en líneas generales, es que ella había comenzado siendo algo común. Los rumores le llegaban poco a poco, reunidos a partir de fragmentos. Un comentario de una criada, una cuidadosa alusión del ama de llaves de la finca, una historia que circulaba por el pueblo sobre una niña que había crecido en las afueras de la propiedad y que, durante mucho tiempo, había sido completamente anómala. Lo sobrenatural no empezó con ella. Llegó cerca de ella, atraído por algo que desconocía tener, y había aprendido a usarlo como se aprende cualquier habilidad disponible. Porque estaba ahí, porque era útil y porque nadie le había dicho que no lo hiciera. La oscuridad en el retrato era real. Pero no había comenzado como oscuridad. Danny archivó esto cuidadosamente. Aún lo estaba archivando 3 semanas después, cuando se despertó a las 2 de la mañana con el estado de alerta específico de alguien cuyos instintos han registrado algo mientras la conciencia estaba en otra parte. La esquina de la habitación estaba ocupada. Había notado a la criada hacía 2 semanas. Una de las más jóvenes, común y corriente por su forma de actuar, lo cual era en sí mismo notable para alguien entrenado para interpretar la situación. Lo había estado observando desde su primera semana con la atención particular de quien busca información, pero no quiere que se note su deseo. Él la había visto mientras lo miraba y la había dejado hacerlo. Ahora ella estaba parada en la esquina de su habitación, lo cual cruzaba un límite. Danny se sentó. La miró directamente. En la oscuridad, la criada lo miró y sus ojos captaron la luz de la luna a través de la ventana de una manera que los ojos solo lo hacían cuando estaban haciendo algo más allá de su función indicada. Él alcanzó la tarjeta fantasma. La lectura mostró algo que había estado esperando ver durante 3 semanas. Angélica Collingwood, etapa inicial. Potencia en desarrollo. Actualmente opera de forma encubierta. Miró a la muchacha en la esquina, ese rostro anodino que había estado catalogando como fondo durante 3 semanas. Sin querer, pensó. Todo el tiempo. Ella lo había estado observando mientras se familiarizaba con la mansión. Él la había dejado observar, pensando que era personal recopilando información para Barnabas. Ella lo había estado observando como un estudiante observa a un maestro, tratando de entender lo que era y si lo que era podía aprenderse. Podrías simplemente preguntar, dijo Danny. La chica en la esquina estaba muy quieta. No sé qué quieres decir, dijo. Su voz era firme. Controlada. La voz de alguien que había aprendido desde pequeño que la brecha entre parecer inofensivo y ser otra cosa era un espacio que podía convertirse en una herramienta. Danny lo reconoció por el retrato. Más joven, inacabado, pero con la misma estructura fundamental. Sí, lo haces, dijo. Silencio. Entonces, con cuidado, Angélica Collingwood salió del rincón y salió a la luz de la luna, y dejó de actuar de manera anodina y se convirtió en algo completamente diferente. Era más joven que el retrato. La juventud específica de alguien que aún no se había adaptado al rostro que eventualmente ocuparía, aún en proceso de convertirse en lo que sería. La inteligencia oscura ya estaba allí. La superficie serena ya estaba allí. La profundidad bajo ella estaba allí, vasta y en gran parte inexplorada incluso por su dueña. Ella lo miró. ¿Qué eres? Dijo ella. Viajero, dijo Danny. La misma respuesta que les he estado dando a todos. No es eso lo que quiero decir. Lo sé, dijo. Se cruzó de brazos, el gesto de alguien que hace un inventario de una situación y decide cuánto de sí mismo comprometerse en ella. Las cosas que te siguen, dijo. Las que le mostraste a Bernabé. No son sirvientes. No. Están contenidos, dijo. Como algo embotellado. Pero vivos. Inclinó la cabeza. ¿Cómo? Danny la miró durante un largo rato.
La tarjeta de la reina estaba tibia en el bolsillo de su chaqueta. La calidez específica de una conexión activa, una narrativa en movimiento, algo que se había estado construyendo hacia este momento durante 3 semanas de paciente desorientación. Ella no lo había estado observando por Bernabé. Ella lo había estado observando por sí misma. Siéntate, dijo Dani, señalando con la cabeza la silla junto a la ventana. Va a llevar un rato explicar esto. Angélica consideró la invitación. Se sentó. Afuera, la finca de Collingwood se movía a través de sus ritmos nocturnos. El viento en el seto de tejo, el sonido distante de los caballos acomodándose en el establo, el silencio específico de un mundo que no tenía luz eléctrica y había aprendido a vivir dentro de su propia oscuridad. Dani empezó a hablar. Y en un rincón de su habitación, en el siglo XIX, Angélica Collingwood, que se convertiría en la bruja del retrato, que sobreviviría a todos los miembros de la familia cuyo nombre llevaba, que con el tiempo se convertiría en un poder alrededor del cual aún se organizaba la mansión actual, escuchaba con la atención concentrada de alguien que había estado esperando a un maestro sin saber que eso era lo que estaba esperando. Él había venido aquí para contenerla. En cambio, aparentemente, él había venido aquí para empezar. Lo archivó bajo resultados inesperados, significativos y siguió hablando. Capítulo 78. La bruja a la luz de la luna, una noche nunca es suficiente. Una bruja no necesariamente parecía una. Dani lo sabía en abstracto. La historia documentada de las entidades sobrenaturales estaba llena de casos en los que lo más peligroso de una habitación era lo que parecía más apropiado. Lo catalogó como conocimiento operativo y siguió adelante. Saberlo y estar sentado frente a Angélica Collingwood a las 2 de la mañana mientras ella dejaba de actuar de manera nada destacable fueron experiencias diferentes. Señor Arduella, dijo. Le había puesto un nombre al llegar, algo apropiado para la época, y lo usaba con la cautelosa constancia de quien no comete errores sociales. ¿De verdad es usted una bruja? No, dijo Dani. Lo que hago parece brujería desde fuera. No lo es. Todos en el pueblo piensan lo contrario. La gente categoriza lo que no puede explicar, dijo Dani. Es eficiente incluso cuando está mal. Estaba sentada en la silla junto a la ventana, lo que dejaba la luz de la luna tras ella y su rostro en una sombra parcial. Una postura que pudo no haber sido deliberada y que él había decidido interpretar como tal. Su postura reflejaba la quietud serena que había estado observando durante 3 semanas, la cualidad específica de alguien que había aprendido a ocupar exactamente el espacio que la situación le permitía, y no más. Las familias nobles planean actuar contra ti, dijo. Esta noche, posiblemente. Barnabas cooperará si el precio es justo. Lo sé, dijo Dani. Ella lo miró. No pareces preocupado. Tengo recursos. Las cosas que le mostraste a Bernabé. Entre otros. Se quedó en silencio por un momento. No el silencio de alguien que no tiene nada que decir, sino el silencio de alguien que decide cuánto de lo que tiene que decir quiere decir. ¿Cuál es tu opinión de las brujas? Dijo. Dani la miró fijamente. Me está llamando uno medio condado y no lo he corregido. Saca tus propias conclusiones. Algo cambió en su expresión. Una decisión que cruza un umbral, el equivalente interno de una puerta que se abre. Ella se detuvo. No físicamente. El cambio físico fue sutil. Una cualidad de presencia cuidadosamente controlada que se volvía incontrolable, la liberación específica de una actuación sostenida. Lo que revelaba debajo era algo que el disfraz de sirvienta había sido construido precisamente para ocultar. Un rostro cautivador, como el de las cosas que sabían exactamente lo que eran y habían dejado de disculparse por ello. La marca en forma de lágrima bajo su ojo izquierdo reflejaba la luz de la luna. Sus ojos, liberados de la cuidadosa opacidad que había mantenido, eran los ojos oscuros e inteligentes del retrato. Aún no con la intensidad plena del retrato, aún en proceso de convertirse en lo que eventualmente serían, pero inconfundiblemente los mismos ojos. Entonces eres una bruja, dijo Dani. Se puso de pie e hizo una leve reverencia. Formal, anticuada, el gesto de alguien a quien le habían enseñado modales como si fueran una armadura y ahora los usaba con plena conciencia de lo que hacía. ¿Cómo me ves? ¿Eso cambiará las cosas entre nosotros? Dani miró la tarjeta fantasma con atención periférica. Incompatibilidad temporal. La contención no es viable en el contexto cronológico actual. Igual que antes. Lo había entendido desde hacía una semana. No podía llevársela de allí. Lo que fuera que ella fuera en ese momento era inseparable de ese momento de una forma que la tarjeta no podía conectar. No, dijo. No cambia nada. Ella cruzó la habitación.
Danny no había planeado este desarrollo. Presentó esto honestamente. Había llegado allí con un objetivo operativo, había visto cómo el objetivo se volvía imposible, había revisado sus metas y, en algún momento del proceso de revisión, había dejado de tener en cuenta la variable específica de la propia Angélica como agente activo en la situación en lugar de un objetivo. Ella lo había estado observando durante 3 semanas con la atención concentrada de quien estudia algo que pretende comprender por completo. Él la había estado observando con la atención concentrada de quien intenta localizar y evaluar una amenaza. Ninguno de los dos había estado mirando al otro como lo hacían ahora. Podrías haberte acercado directamente, dijo Danny. Primero necesitaba saber qué eras, dijo. La gente con poder suele ser peligrosa en proporción a su poder. Ladeó la cabeza. Eres peligroso. Pero no así. Estás asumiendo un riesgo significativo en esa evaluación. Soy una bruja, dijo. La evaluación de riesgos es la profesión en sí. Fuera de Collingwood Manor, la noche no era pacífica. Las familias nobles que habían decidido que Danny era un problema que valía la pena eliminar se habían mudado cuando creían que la casa estaba dormida. Habían traído suficientes hombres para encargarse de un viajero y de la protección que él hubiera contratado. No habían hecho arreglos para Jason Voorhees. Danny había liberado ambas tarjetas antes de instalarse para pasar la noche. Precaución estándar, seguridad perimetral, el mismo protocolo que había establecido para cualquier situación de amenaza externa probable. Myers y Jason tenían parámetros operativos. Los terrenos de la finca, nada más allá, y solo en respuesta a una amenaza activa. Las familias nobles tomaron la iniciativa. Lo que siguió fue breve y extremadamente unilateral. El desplazamiento táctico de Jason en un entorno nocturno abierto, contra oponentes que nunca se habían topado con un movimiento similar al de Jason, produjo resultados consistentes con todos los incidentes documentados en la historia de Crystal Lake. Myers se movió metódicamente por el flanco izquierdo del oponente con la paciente eficiencia de alguien que lo había hecho incontables veces y nunca había sentido la necesidad de apresurarse. Más allá de ellos, en las sombras del límite de la finca, algo más se movía. Danny lo registró en la percepción periférica de la tarjeta. Algo ajeno a él, ajeno a su control, operando de forma independiente. Fuera lo que fuese, atacaba a los mismos objetivos en la misma dirección. Él lo archivó. Lo abordó más tarde. Cuando el cielo comenzó a aclararse hasta el gris específico que precedió al amanecer, los caminos de acceso a Collingwood Manor habían sido desaconsejados definitivamente para su uso. Danny se despertó y Angélica lo estaba mirando. Ella estaba sentada junto a la ventana, a la luz de la mañana, con las rodillas dobladas, estudiando su rostro con la misma atención que le había estado dirigiendo durante 3 semanas, solo que ahora sin ninguna pretensión de informalidad. Había visto esa expresión en el retrato. En el retrato, era la expresión de algo que había decidido, hacía mucho tiempo, algo que jamás iba a retractarse. Mirándola ahora, comprendió cómo el retrato había llegado a tener ese aspecto. También comprendió, por la lectura de la tarjeta fantasma, que estaba haciendo algo nuevo, algo que nunca la había visto hacer, que estaba en un tipo específico de problema. Has conquistado el corazón de la bruja de Collingwood, Angélica. Evento narrativo completo. Regreso inminente. Cuenta regresiva. 10 minutos. Él se sentó. Angélica miró su expresión y la interpretó como interpretaba todo, completa e inmediatamente. ¿Qué pasa? Tengo que irme, dijo. Pronto. Sus ojos se quedaron inmóviles. No fríos, la ira de Angélica, ya lo había aprendido, no se manifestaba así, sino con la cualidad de algo que se reorganizaba rápidamente en torno a nueva información. Otra mujer, dijo. No. Una familia. No. Escúchame. Se incorporó del todo y se giró para mirarla. Mi presencia aquí, esta vez, en este lugar, nunca estuvo destinada a ser permanente. Algo me trajo aquí y algo me atrae de vuelta. No puedo anularlo. He intentado comprender el mecanismo y no puedo cambiarlo. Ella lo miró. Eso no es una persona, dijo. Es una fuerza. Sí. Las fuerzas se pueden contrarrestar. Ya se estaba moviendo. De la cama al pequeño arcón donde guardaba sus materiales, con el movimiento eficiente de quien ha tomado una decisión y ya la está ejecutando. Llevo 6 años estudiando encuadernación. Si me das 10 minutos, eso es exactamente el tiempo que tengo, dijo Danny. Entonces deja de hablar, dijo, y comenzó a trabajar. Él la observó.
Angélica Collingwood, al límite de su poder, aún no era la bruja del retrato, aún no había acumulado el peso de décadas de práctica, pero ya era formidable, con la peculiaridad de alguien cuyo talento siempre había superado su formación, era digno de observar. Trabajaba con rapidez y sin aparente duda, moviendo los materiales en sus manos con la confianza de quien confía plenamente en sus propias manos. Danny notó que ella también estaba esforzándose genuinamente. Esa fue la parte que resultó difícil. Había venido para comprenderla. Para ver lo que había sido antes de convertirse en lo que mostraba el retrato. Lo había comprendido en abstracto durante una semana. El comienzo ordinario, el talento que llegó antes de comprenderlo, cómo la oscuridad podía surgir de algo que no había comenzado siendo oscuro. Ahora lo entendía de una manera menos abstracta. Angélica, dijo, a los 8 minutos. Ella no se detuvo. No. La atadura no resistirá lo que me retiene, dijo. No con crueldad. De hecho, la forma en que transmitía los hechos cuando los sentimientos al respecto no iban a ayudar a nadie. No lo sabes. Sé que me trajo aquí, dijo Danny. Lleva haciendo esto más tiempo del que llevamos existiendo. Gana estas discusiones. Ella se detuvo. Estaba de pie, de espaldas a él, con las manos a los costados y los materiales sin usar. Al girarse, su rostro mostraba serenidad. La serenidad del retrato. La superficie que ocultaba lo que ocurría debajo, mantenida por la voluntad, no por la ausencia de algo debajo. ¿Volverás? Dijo ella. Danny pensó en la carta de la reina. En cómo lo había guiado hasta allí, a través de Crystal Lake, del teatro gótico, de cada parada de la secuencia. En la inconclusa atmósfera de todo lo relacionado con Collingwood Manor, en la sensación de una narrativa con su propio impulso. No creo que esto esté terminado, dijo. Eso no es lo mismo que sí. No, admitió. No lo es. Ella cruzó la habitación y se paró frente a él y lo miró como lo había estado mirando toda la noche. Con toda la atención de alguien que había decidido ver algo completamente antes de que se lo quitaran. Entonces recuérdame con precisión, dijo. No lo que dicen las historias, sino lo que realmente viste. Lo haré, dijo Danny. Ella lo besó una vez, con la cualidad específica de alguien que crea un recuerdo en lugar de un momento, y dio un paso atrás. Exactamente a los 10 minutos, la presencia de Danny en el siglo XIX llegó a su límite. Lo último que vio fue a Angélica Collingwood de pie bajo la luz de la mañana en su habitación, su rostro sereno haciendo una única cosa que el retrato nunca había mostrado. Ni ira, ni locura, ni la oscura decisión que eventualmente daría forma a todo en lo que se convirtió. Solo la expresión de alguien que ve partir algo que quería conservar. El siglo terminó. Mansión Collingwood. Actualidad. Pasillo este. El retrato al final. Danny abrió los ojos, parado exactamente donde había estado cuando comenzó la revisión. La misma lámpara. La misma luz grisácea. El mismo marco tallado alrededor del mismo rostro pintado. Miró el retrato. Los ojos pintados de Angélica miraron hacia atrás. Había estudiado este retrato 3 veces y siempre lo interpretaba de la misma manera. La belleza, la oscuridad, la insinuación de algo vasto y decidido tras la superficie serena. La marca en forma de lágrima bajo el ojo izquierdo. Las manos en el reposabrazos, completamente inmóviles. Ahora lo leyó de otra manera. La oscuridad del retrato era real. Lo que también era real, visible ahora de una forma que antes no lo había sido, era lo que le había costado llegar allí. ¿De dónde venía? Lo que la distancia entre ese origen y este destino había requerido. Ahora comprendía a Angélica Collingwood de la misma manera que se comprende a alguien a quien se conoce realmente, en lugar de a alguien sobre quien se ha leído algo. La tarjeta de la reina en su mano estaba cálida. Collingwood Manor. Acceso más profundo desbloqueado. Miró la tarjeta. El retrato. Lo recuerdo con exactitud, dijo en voz baja. El retrato no se movió. Pero la quietud que lo cubría cambió. Se convirtió en algo que había oído, en lugar de algo que simplemente estaba presente. Guardó la tarjeta y bajó las escaleras. Jennifer, señaló, iba a preguntarle sobre esto. Tendría que pensar detenidamente cómo responder. Capítulo 79. El universo conjurador comienza. Sociedad de Nueva Inglaterra para la investigación psíquica. Collingwood Manor era la misma mansión. Todo lo demás era diferente. Danny estaba de pie en el pasillo este, con el retrato al fondo y la desorientación propia de alguien cuyo recuerdo de un lugar acaba de ser revisado por la experiencia. La lámpara de araña era la lámpara de araña. La arenisca tallada era la arenisca tallada. Los suelos de madera de cerezo reflejaban la luz de la mañana como siempre.
Pero la familiaridad había cambiado. Ahora estaba allí. No como un visitante leyendo la historia de un lugar, sino como participante, lo cual representaba una relación completamente diferente con el lugar. Miró el retrato. El retrato había cambiado. No de forma espectacular, no de una forma que fuera visible para cualquiera que no hubiera visto lo que él acababa de ver. La composición era la misma. El marco, la iluminación, el fondo otoñal pintado. Pero el rostro que aparecía en ella se veía diferente a como lo había hecho al entrar. Ahora comprendía sobre qué estaba compuesta la superficie, y esa comprensión cambió lo que vio al mirarla. Angélica lo miró desde el lienzo con los ojos oscuros y pacientes de quien ha esperado mucho tiempo y ha aprendido a hacerlo sin mostrar el costo. Había prometido recordarlo con precisión. Él iba a cumplir esa promesa. Sacó su teléfono y encontró 2 llamadas perdidas de Jennifer, un mensaje de texto de Old marcado como urgente y una notificación en un sobre de una dirección que no reconoció. Correo físico, reenviado a través de la oficina administrativa de la iglesia, lo cual era lo suficientemente inusual como para registrarse. Primero se ocupó del mensaje de Old. El papeleo de jurisdicción de Crystal Lake es un desastre. El sheriff del condado quiere un informe. Llámame. Llamó. Le dio a Old la versión que sobreviviría a la revisión departamental sin ser falsa. Old, quien había desarrollado una relación de trabajo con la brecha entre lo sucedido y lo que podía documentarse oficialmente, la aceptó con el agotamiento específico de quien ha estado llenando ese vacío durante años. ¿Volverás a la normalidad?, preguntó Old. Primero tengo algo en Rhode Island, dijo Danny. Old guardó silencio un momento. La invitación de Warren. Danny se detuvo. Ya lo sabías. Se pusieron en contacto con el departamento antes de contactarte a ti, dijo Old. Cortesía profesional. Ed Warren es meticuloso en esos temas. Una pausa. Es legítimo, Danny. Independientemente de lo que pienses sobre el marco de la iglesia, él es auténtico. Lo sé, dijo Danny. Por eso voy. Tomó el tren a Providencia. El sobre contenía una invitación formal en cartulina gruesa, el tipo de papel que indicaba que el remitente se tomaba en serio la formalidad de la comunicación. Membrete en relieve. Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica. Edward y Lorraine Warren, directores. El texto estaba escrito a mano, lo cual también fue una elección deliberada, y era breve. Impartían una conferencia pública en una universidad de Rhode Island y agradecerían la participación de Danny como demostrador invitado. Sin presiones. Totalmente suya. Ed Warren lo había firmado. Debajo de la firma de Ed, con una letra diferente, más pequeña, más cuidada. Nos enteramos de silencio muerto. Lo que hiciste allí importa. Por favor, ven. Lorraine. Danny dobló la invitación, la guardó en el bolsillo de su chaqueta y miró por la ventanilla del tren la costa de Connecticut que pasaba. Silencio sepulcral. Feria de Cuervos. Mary Shaw, contenida en la tarjeta que ahora residía en su bolsillo interior izquierdo, latente y cooperativa, como quien recibe mejores condiciones de las que espera. Los Warren habían estado siguiendo ese caso durante años antes de que Danny lo resolviera. El hecho de que Lorraine hubiera escrito por separado, al margen de la invitación formal, indicaba lo mucho que les había importado. Como mínimo, les debía la visita. Annabelle era la otra parte. La muñeca Rargedian, el conducto demoníaco, aquello que habría sido un problema mucho peor si Ed Warren no lo hubiera guardado en una caja consagrada en su sala de artefactos. Danny se tomaba esa deuda en serio. El aula universitaria en Providence estaba preparada para una conferencia. Filas de sillas, una pizarra, una pantalla de proyección que mostraba una imagen fija de los expedientes del caso Warren. Danny llegó temprano y encontró la sala ya medio llena, el público ideal para una conferencia pública sobre lo paranormal. Estudiantes de los departamentos de psicología y estudios religiosos, algunos asistentes mayores con aspecto de personas con motivos personales para estar allí, periodistas con cuadernos, y en las 2 últimas filas, gente que había venido porque había oído algo y necesitaba entenderlo. Ed Warren estaba instalando el equipo en la parte delantera con la tranquila competencia de quien ya lo había hecho muchas veces. Tenía unos 40 y tantos años, hombros anchos y un rostro que transmitía fiabilidad. El tipo de persona a la que se le podía creer sin necesidad de comprobar sus credenciales, una cualidad innata o que había desarrollado deliberadamente para que le creyeran en cosas difíciles de creer. Vio entrar a Danny y cruzó la habitación inmediatamente con la mano extendida. Danny. El apretón de manos fue firme, un poco más largo de lo profesional. Gracias por venir.
No estaba seguro de que vinieras. La nota de Lorraine fue persuasiva, dijo Danny. Ed sonrió, genuinamente, con la expresión de alguien para quien la calidez no es un espectáculo. Tiene ese efecto. Vengan a conocerlos. Lorraine Warren era más pequeña de lo que Danny esperaba a juzgar por las fotografías documentadas y estaba más presente de lo que cualquier fotografía hubiera transmitido. Poseía la cualidad de atención específica que él asociaba con las personas cuya percepción operaba en más canales de lo habitual. Ni distraída ni vaga, sino consciente de más allá del campo visual inmediato, de una manera que se manifestaba como una especie de alerta estratificada. Ella tomó su mano con las suyas cuando Ed los presentó y la sostuvo por un momento más largo de lo que requiere un apretón de manos. ¿Has estado en un estado de ensueño últimamente?, dijo. No era una pregunta. Crystal Lake, dijo Danny. Freddy Krueger. Su expresión se complicó. Saliste. Entré a propósito. Ella lo miró con atención. La evaluación completa de alguien cuya principal herramienta era la percepción. Estás intacto, dijo, con el alivio específico de quien había visto casos donde eso no era cierto. Tengo cuidado, dijo Danny. No, dijo ella con una leve sonrisa. Eres capaz. No es lo mismo. Pero lo aceptaremos. El resto del equipo se reunió en una oficina temporal que la universidad había proporcionado. Ed hizo las presentaciones con la eficiencia y naturalidad de quien ya las ha hecho muchas veces. Drew Thomas era el fotógrafo y documentalista del equipo. Tenía 20 y tantos años, ya llevaba la cámara al cuello, la energía específica de quien procesaba el mundo al registrarlo. Le estrechó la mano a Danny y de inmediato dijo, silencio sepulcral. Feria de Cuervos. ¿Es cierto que contuviste a Mary Shaw? Drew, dijo Lorraine. ¿Qué? Es una pregunta legítima. Mary Shaw aterrorizó a ese pueblo durante 30 años. Si alguien lo resolviera, está aquí mismo, dijo Danny. Puedes preguntar. Drew lo miró. ¿Lo hiciste? Sí. Drew se recostó. ¿Cómo? Estamos trabajando para que esa sea una conversación más larga, dijo Danny. El padre Joseph Gordon era el asesor teológico del equipo. Un jesuita, como Danny notó, ya que los jesuitas abordaban lo sobrenatural con un rigor que la mayoría de las demás órdenes de la iglesia no igualaban. Tenía la firmeza y la agudeza de alguien cuya fe ha sido puesta a prueba tantas veces que se ha vuelto estructural en lugar de decorativa. Le estrechó la mano a Danny y le dijo, bienvenido, hijo. Hace tiempo que necesitamos a alguien con capacidad de interacción directa. Es una forma diplomática de decirlo, dijo Danny. El padre Gordon sonrió levemente. Soy jesuita. La diplomacia es un requisito profesional. Maurice Deschamps fue el consultor técnico. Equipo, lecturas ambientales, el marco de documentación empírica que el equipo utilizó para respaldar sus expedientes. Era franco-canadiense, meticuloso, y estrechó la mano de Danny con la atención de quien ya estaba pensando en cómo documentar todo lo que Danny pudiera hacer. Resolución de silencio sepulcral, dijo. Se confirmó que la entidad estaba contenida. Confirmado. ¿Cuáles eran las lecturas ambientales en el momento de la contención? Nunca logramos enviar un equipo de sensores a Ravensphere a tiempo, Maurice, dijo Ed. Es relevante, dijo Maurice. Si vamos a documentar eventos de contención, necesitamos lecturas de referencia. Después de la conferencia, dijo Danny, te explicaré todo lo que tengo. Maurice parecía satisfecho. Bien. Bien. Bienvenido. Ed encontró a Danny solo durante 5 minutos antes de que comenzara la clase, en el pasillo fuera del aula. Quiero preguntarte algo directamente, dijo Ed. Adelante. La iglesia está empezando a abrir esto. Se refería a lo sobrenatural. Las décadas de ocultamiento institucional de la actividad paranormal, la cuidadosa gestión de la conciencia pública que había sido la política del Vaticano desde antes de que ninguno de los dos viviera. Los incidentes paranormales están aumentando. No al ritmo habitual, sino de forma significativa. En todas las categorías. Posesiones, apariciones, actividad de criaturas, todo. Lo sé, dijo Danny. Lo he visto en los casos. Ed asintió. Aún desconocemos la causa. Lo que sabemos es que ocultar los hechos ya no es viable. Hay demasiados incidentes. Demasiados testigos. Así que la iglesia está adoptando una estrategia diferente. Divulgación controlada, educación pública y desarrollo de la capacidad institucional para responder. Hizo una pausa. De eso se trata hoy. El comienzo de eso. Danny miró el aula a través de la ventana de la puerta.
Las filas de personas que habían llegado porque algo los había atraído hasta allí, que tenían razones personales o profesionales o simplemente el instinto humano específico que reconocía cuando el límite del mundo conocido estaba en algún lugar cercano. ¿Por qué está aumentando esto?, preguntó. La expresión de Ed cambió. El cansancio característico de quien lleva mucho tiempo haciéndose esa pregunta y no tiene una respuesta satisfactoria. No lo sabemos. No está localizado, está en todas partes simultáneamente. El aumento comenzó gradualmente y se ha ido acelerando. Miró a Danny. Lorraine cree que está conectado. No es una escalada aleatoria, sino convergente. Como si algo estuviera avanzando hacia algo. Danny pensó en las capas del sueño que Chucky había descrito. La segunda capa debajo de la primera de Freddy. La posibilidad de 5 capas de profundidad, cada una con su propio dominio. Pensó en lo que había en el fondo de 5 capas de arquitectura sobrenatural acumulada, si esa arquitectura se había estado construyendo durante décadas. ¿Hacia dónde cree Lorraine que se está dirigiendo?, preguntó. Todavía no lo sabe, dijo Ed. Solo sabe que es direccional. La campana sobre la puerta del aula indicaba 5 minutos para comenzar. Ed se alisó la chaqueta. Únete cuando estés listo. Lorraine te presentará. Dijo Danny. Ed se giró. Me uniré a la asociación, dijo Danny. Sociedad nominal. Disponible cuando me necesiten. Sabes que no puedo estar a tiempo completo. La expresión de Ed hizo algo. Alivio, principalmente, pero con algo más, la mirada específica de alguien que ha estado cargando un peso y le acaban de decir que no tiene que cargar con todo solo. Es más que suficiente, dijo. Gracias. Se dieron la mano nuevamente. Entonces Ed entró al aula y Danny se quedó en el pasillo por un momento, mirando la ventana y la luz de la tarde de Providence y pensando en la escalada direccional y 5 capas de arquitectura de ensueño y una bruja en una habitación del siglo XIX viendo salir algo que ella había querido conservar. Una cosa a la vez. Abrió la puerta del aula y entró. Lorraine estaba al frente del salón, y cuando Danny entró, ella levantó la vista y lo presentó con la calidez específica de alguien que lo decía en serio en lugar de actuarlo. Damas y caballeros, nuestro demostrador invitado. Danny Ardwell, exorcista. Resolvió el caso del silencio muerto en Ravensfair hace 2 años, que para quienes siguen la documentación paranormal es uno de los eventos de contención más significativos de la historia. Hizo una pausa. También es, desde hoy, miembro de la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra. Aplausos genuinos, del tipo que proviene de salas donde la gente entiende lo que está aplaudiendo. Drew, desde atrás, hizo un gesto de aprobación con el pulgar. El padre Gordon asintió una vez. La versión jesuita del entusiasmo. Maurice ya tenía un blog de notas a mano. Danny se sentó en la silla que Lorraine le indicó al costado del frente, miró la sala llena de gente que había llegado porque el borde del mundo conocido estaba más cerca de lo que solía estar y querían entender qué había al otro lado, y pensó, así es como se ve lo que viene a continuación. Ed hizo clic en la primera diapositiva. La conferencia comenzó. Capítulo 80. Un giro repentino de los acontecimientos, refugiando a Annabelle era mediodía. La conferencia paranormal comenzó oficialmente. Los Warren habían elegido el mediodía deliberadamente, cuando la luz del sol era más intensa y el aire tenía menos carga de la otra clase. Ed y Lorraine hicieron una breve introducción sobre la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica, luego atenuaron las luces del aula y encendieron el proyector. Danny había trabajado en suficientes casos como para tener un umbral alto para lo que aún podría sorprenderlo. Esta conferencia lo aclaró. Ed repasó el caso de Annabelle con la precisión y el rigor propios de quien ha presentado material complejo a públicos escépticos en numerosas ocasiones y ha aprendido a filtrar la verdad por cualquier puerta abierta. El caso original. La estudiante de enfermería, Donna, y su compañera de piso, Angie. La muñeca Ragedian que se movía sola, dejando notas, cambiando de posición entre habitaciones. La medium a la que habían consultado. La entidad que afirmaba ser una niña fallecida llamada Annabelle Higgins. No era un fantasma, dijo Ed. Nunca lo fue. Una entidad demoníaca no revela su verdadera naturaleza en la primera etapa. Se presenta como algo por lo que se siente compasión. Un niño perdido, un antiguo residente, alguien que solo quiere ser recordado. Establece una conexión emocional antes de establecerse. Pasó a la siguiente diapositiva. La muñeca Ragedian, fotografiada en el expediente.
Incluso en una imagen fija, proyectada en la pantalla de un aula universitaria a plena luz del día, tenía una cualidad que hacía que la sala se quedara en silencio. Danny lo reconoció. Sabía que iba a ocurrir. Annabelle era uno de los casos que había leído antes de aceptar la invitación, pero reconocerlo no te preparaba del todo. Algunas cosas comunicaban su naturaleza sin importar el medio o la distancia. Ed avanzó entre las pruebas documentadas. La muñeca encontrada en habitaciones diferentes a donde había sido colocada. Las notas manuscritas, ayúdenos, ayuden a Lou, que aparecían en un pergamino que no estaba en el apartamento. Las agresiones físicas a Lou, la amiga de Donna, quien había recibido arañazos en el pecho con algo que le dejó marcas de garras. El patrón de escalada que coincidía con la progresión de 3 etapas que Ed había delineado en la pizarra. Infestación. Opresión. Posesión. El desglose de las etapas fue claro, casi clínico. La taxonomía de algo que operaba con reglas consistentes, lo cual era a la vez tranquilizador y profundamente no. Tenía lógica. Había cosas que se podían anticipar. Y también, Ed dejó claro, había maneras en que la entidad podía acelerar a través de las etapas si era lo suficientemente fuerte o si las condiciones eran las adecuadas. La entidad Annabelle era lo suficientemente fuerte. Ed escribió la conclusión del caso. La transferencia de la muñeca a su custodia, el estuche consagrado en la sala de artefactos, la gestión continua que requería el objeto. Fue preciso sobre la naturaleza de dicha gestión. La muñeca no se quedaba quieta sin contención activa. Debía ser mantenida. El caso no está resuelto, dijo. Está contenido. Hay una diferencia. Pasó a la siguiente diapositiva. Lorraine tomó el relevo. Habló de su propio papel en la obra. La percepción clarividente que funcionaba como una segunda capa de documentación, lo que veía y que las cámaras y el equipo de audio no podían captar. Describió la segunda aparición de Annabelle. La familia a la que se había unido tras la violación de los protocolos de contención iniciales, la campaña de opresión que había llevado a cabo contra ellos, el momento en que Lorraine había establecido contacto perceptivo directo con la entidad. He visto mucho, dijo. En este trabajo, desarrollas una especie de tolerancia a lo que encuentras. Te haces un callo, profesionalmente hablando. Hizo una pausa. Annabelle superó ese callo. Lo que percibí durante esa interacción secundaria, no tengo palabras para describirlo todo en público. Otra pausa. Diré que la entidad detrás de la muñeca no es menor. Es muy antigua, muy paciente y está específicamente interesada en el sufrimiento humano como recurso. La habitación estaba en silencio. Danny, sentado a un lado del frente, observaba al público. Los estudiantes, los asistentes mayores con historias personales, los periodistas que habían dejado de escribir. Lorraine tenía la cualidad específica de alguien cuya credibilidad no se basaba en credenciales, sino en algo más difícil de rebatir. El peso directo, no interpretado, de alguien que describe su experiencia real. Una mujer cerca del frente escuchaba con la atención concentrada de alguien que estaba reconociendo cosas. Danny la catalogó. 30 y tantos, ropa práctica, el cansancio característico alrededor de los ojos que asociaba con quienes no habían dormido bien durante un tiempo prolongado. Tenía moretones inexplicables en los antebrazos, parcialmente cubiertos por la manga, pero no del todo. Sostenía un blog de notas, pero no había escrito nada en los últimos 15 minutos. Conocía esa postura. La había visto en suficientes entrevistas preliminares. Ella no estaba allí por interés académico. Después de las presentaciones de los casos documentados, Ed presentó a Danny para la parte de demostración. El componente práctico que Lorraine había indicado que era importante que la audiencia viera en lugar de solo escuchar. Danny mantuvo la mesura. Lo suficiente como para establecer la realidad sin caer en la exhibición. Movía objetos sin contacto. Demostró el método de localización que usaba para identificar presencias paranormales en un espacio. Un estilo de percepción con diapasón cuya mecánica podía explicar a la gente, incluso si no podían replicarla. Describió los principios de contención con precisión, sin ser una guía práctica para nada peligroso. Las preguntas posteriores fueron largas. Ed respondió a la mayoría con la paciencia de quien ha manejado todas las variantes de escepticismo, miedo y desesperada esperanza de que sea real que un público general podría generar. La mujer con los moretones esperó hasta que casi toda la habitación estuvo despejada. Se acercó directamente a los Warren. Danny se mantuvo al alcance del oído, no porque quisiera, sino porque la sala se había vaciado lo suficiente como para que hubiera requerido un esfuerzo deliberado evitar oírlos. Me llamo Caroline Perron, dijo.
Mi familia se mudó a una granja en Arisville hace un año aproximadamente. Todo lo que describiste. Los ruidos, los objetos que se movían, los puntos fríos, la sensación de ser observada, todo está sucediendo. Empezó con cosas pequeñas y está empeorando. Hizo una pausa. Tengo moretones que no puedo explicar. Mis hijas han estado teniendo pesadillas. Mi esposo cree que me estoy volviendo loca. Le mostró a Lorraine su antebrazo. Los moretones formaban un patrón. 3 marcas paralelas, espaciadas uniformemente, la característica específica que Danny había aprendido a distinguir de una lesión aleatoria. Lorraine miró las marcas sin tocarlas. Su expresión permaneció serena, pero algo se movió en ella. El rápido procesamiento interno de alguien que realiza una evaluación rápida de amenazas. Ella miró a Ed. Ed asintió una vez. Señora Perron, dijo Lorraine, déjenos su número de teléfono. Necesitaremos unos días para terminar con nuestros compromisos actuales, pero iremos a su casa y haremos una investigación completa. No la dejaremos sin respuestas. El alivio de Caroline Perron era visible. La liberación física de alguien que había estado cargando algo demasiado pesado sola y acababan de decirle que ya no tenía que hacerlo. Anotó su número en una página de su libreta y se la entregó a Lorraine con ambas manos. Después de irse, Lorraine se quedó mirando el número por un momento. ¿Qué tan mal? Dijo Ed en voz baja. La segunda etapa ya está bien avanzada. La tercera está cerca. Dobló el papel con cuidado. Hay algo en esa casa que lleva mucho tiempo ahí. Esto no es solo una aparición fantasmal. Danny no dijo nada. Archivó la información y dejó que los Warren la procesaran. Después, de regreso al espacio de trabajo de la sociedad, un conjunto de habitaciones que la universidad les había prestado durante su visita, llenas de archivos de casos y equipos portátiles que Maurice había dispuesto con la lógica precisa de alguien para quien la organización era un lenguaje profesional, Ed sentó a Danny con el preámbulo específico de alguien que estaba a punto de decir algo importante. Hay algo que queremos hablar contigo, dijo Ed. Un posible acuerdo. Antes que nada, queríamos tu opinión. Lorraine estaba de pie junto a la ventana. Tenía la quietud y concentración de quien ya conoce el resultado y espera a que el proceso se acelere. ¿Qué clase de arreglo? Dijo Danny. Tenemos algo en nuestra colección, dijo Ed, que ha sido un importante desafío de gestión continua. Llevamos años manteniendo la contención, y requiere más de lo que podemos proporcionar de forma fiable. Lorraine y yo lo hemos estado hablando durante un tiempo. Hizo una pausa. Creemos que te corresponde. Guió a Danny a través del edificio hasta la sala de artefactos. Danny había recibido información general sobre la colección Warren, su documentación, el alcance de lo que habían acumulado durante décadas de trabajo de campo, las razones por las que se había hecho necesario un espacio dedicado con modificaciones arquitectónicas y espirituales específicas. Conocerla era diferente a entrar. La habitación tenía un peso. No era exactamente hostil, era más bien contenida. Cada objeto era un expediente con un objeto físico adjunto, y cada expediente representaba algo real que les había sucedido a personas reales, y esa acumulación estaba presente en el aire de una forma que no tenía nada que ver con la temperatura. La mayoría de los objetos eran familiares gracias a la documentación. El caso de Annabelle no incluía la mayoría de los objetos. El estuche consagrado se alzaba en el centro de la habitación con el significado específico de algo que había sido colocado deliberadamente en un lugar destacado. Paneles de vidrio, marco reforzado, cadenas, y un letrero que Danny había leído en el expediente, pero que en persona le pareció diferente. Advertencia. No abrir. Dentro de la vitrina, sentada en la quietud particular de algo que estaba esperando en lugar de estar inactivo, estaba la muñeca Rajedian. No era aterrador como las películas de terror retrataban cosas aterradoras. Movimientos repentinos, iluminación dramática, amenaza teatral. Era aterrador como lo eran las cosas realmente peligrosas. Una atención constante, paciente y dirigida específicamente, que se registraba en algún lugar por debajo del pensamiento consciente. Danny sintió que la entidad detrás del muñeco se orientaba hacia él en cuanto entró en su campo de visión. También sintió, con la claridad de la práctica prolongada, que lo estaba evaluando de la misma manera que él lo estaba evaluando a él. ¿Quieres transferir la custodia?, dijo Danny. Si lo aceptas, dijo Lorraine. Resolviste lo de Ravensfair. Contuviste a Mary Shaw. Lo que puedes hacer, Annabelle, está dentro de tus posibilidades. Lo creemos. Ya salió una vez, dijo Danny. Lo hizo. Y fue recuperada y recontenida.
Pero la recuperación le costó mucho a Lorraine, y la configuración actual requiere un mantenimiento activo que consume los recursos que necesitamos para los casos activos. La voz de Ed era serena, la contabilidad de alguien que había hecho un cálculo difícil. Mantenerla aquí significa que sigue siendo una pérdida de recursos. Transferirla a alguien que pueda contenerla más completamente significa que deja de ser una carga y empieza a resolverse, como sea que se resuelvan las cosas. Danny miró la muñeca. La entidad tras ella era vieja. Podía percibir su edad, la densidad específica de algo que había estado acumulando presencia durante muchísimo tiempo, tal como lo había descrito Lorraine. Paciente. Con propósito. Interesado en el sufrimiento como mecanismo, no como fin. Pensó en Mary Shaw de la tarjeta que llevaba en el bolsillo interior izquierdo, latente y cooperativa en los términos que ella consideraba aceptables. ¿En qué condiciones se encontraba el caso secundario? Preguntó. ¿Cuándo salió? ¿Qué hacía cuando la recuperaron? Ed lo revisó. La familia Higgins, la conexión familiar de Donna que la entidad había aprovechado para el segundo ataque. El cronograma de escalada. La operación de recuperación, que involucró a un sacerdote de la diócesis, duró 3 días y fue, según la cuidadosa redacción de Ed, más complicada que la contención original. Es más fuerte que en el 68, dijo Lorraine. Se nutre de los encuentros. Cada vez que se rompe una contención y se refuerza, la negociación tiene un coste. Me estás advirtiendo, dijo Danny. Les informamos, dijo. La decisión es suya y debe tomarse con información completa. Danny se quedó con la información completa por un momento. La entidad en el estuche lo observaba con la oscura paciencia de algo que había estado esperando tanto tiempo que un poco más de espera era indistinguible de la eternidad. Metió la mano en su chaqueta y sacó una tarjeta. Los Warren habían presenciado el proceso de contención con Mary Shaw. Ed lo había documentado, Maurice tenía sus lecturas ambientales, Drew tenía fotografías. Comprendían la mecánica a nivel de observación, incluso si los detalles eran de Danny. Contención, dijo Danny en voz baja. El proceso no fue dramático. Fue la particularidad de lo poco dramático de algo muy serio que sucedía sin ninguno de los elementos atmosféricos que hacían legibles las cosas serias a los observadores. El aire en la habitación cambió ligeramente. La muñeca en la caja pasó de esperar a algo más, y luego desapareció, y la caja de cristal consagrada no contenía nada más que la cadena, el letrero y la ausencia de lo que había estado allí. Danny sostuvo la tarjeta. El rostro había cambiado. El gráfico estándar había dado paso a algo más oscuro. Un fondo profundo, la figura de una muñeca representada en un estilo que no era ni ilustración ni fotografía, y detrás de la figura, en la oscuridad, la insinuación de algo observando. La entidad seguía evaluándolo. Desde dentro de la tarjeta, ahora, lo cual era un conjunto de términos muy diferente. Él lo dejó ver. Lorraine exhaló lentamente. Ed le puso una mano brevemente en el hombro. ¿Cómo se siente? Dijo Ed. Cooperativa no es la palabra correcta, dijo Danny. Consciente de la situación. Dio la vuelta a la tarjeta y se la guardó en el bolsillo. Ella entiende las condiciones. ¿Cuáles son los términos? Preguntó Lorraine. Danny pensó en cómo decirlo con precisión. Contención en lugar de destrucción, dijo. Existencia en lugar de la alternativa. Y la comprensión de que la alternativa está disponible si no se cumplen las condiciones. Hizo una pausa. Es vieja. Los viejos entienden la contabilidad de costos mejor que los jóvenes. Lorraine lo miró durante un largo momento con la atención estratificada que era su modo de percepción primario. Vas a ser importante, dijo. En lo que sea que venga. La escalada, la convergencia que mencionó Ed. Vas a estar en el centro de todo. ¿Estás viendo algo? Dijo Danny. Veo varias cosas. La mayoría aún no están claras. Le sostuvo la mirada. Lo que veo claro es que tienes una capacidad que este trabajo ha necesitado durante mucho tiempo, y has estado trabajando solo con ella, y eso está a punto de cambiar. Danny pensó en la descripción de la escalada direccional. Algo que se construye hacia algo. La percepción de Lorraine de la convergencia. No un aumento aleatorio, sino una arquitectura con un propósito, como una tormenta con un propósito incluso sin intención, como 5 capas de infraestructura de ensueño tenían su propia lógica incluso sin un solo arquitecto. Una cosa a la vez, dijo. Lorraine sonrió. La calidez específica de alguien que reconoció la estrategia de autogestión por lo que era y la aprobó. Cada cosa a la vez, asintió. Pero ten la tarjeta cerca. Danny se dio una palmadita en el bolsillo de la chaqueta.
Ambas tarjetas estaban allí. Mary Shaw a la izquierda, Annabelle a la derecha. El peso del bolsillo derecho era nuevo. Necesitaría tiempo para acostumbrarse a la calidad particular de lo que ahora llevaba. Miró alrededor de la sala de artefactos. Las vitrinas, los objetos, el peso acumulado de 40 años de trabajo de los Warren, la vitrina vacía en el centro que había contenido la pieza más significativa. Gracias, dijo. Gracias, dijo Ed. Y lo decía con la misma intención que alguien que ha estado cargando algo demasiado pesado y acaba de redistribuir la carga. Danny se despidió del equipo, Drew con su cámara ya lista, Maurice con su cuaderno, el padre Gordon con el asentimiento preciso del jesuita, y caminó de regreso a través del edificio de la universidad y hacia la tarde de Providence. El sol ya estaba más bajo y la luz se tornó ámbar. Metió las manos en los bolsillos, palpó ambas tarjetas y caminó hacia la estación de tren, pensando en una granja en Arisville, Rhode Island, y en una familia que había estado lidiando con la segunda etapa durante demasiado tiempo, y la tercera etapa que no estaba muy lejos. Los Warren llegarían allí en 3 días. Tenía el presentimiento de que oiría hablar de ello.